Bueno, perdón que se cortó abruptamente, pensé que quedaba un poco más de tiempo. Ya saben que son 10 minutos igual cuando se corta, ustedes, ¿no? ¿Se acuerdan que eran más o menos 10 minutos? Bueno, Sí, sí, profe. no llegué a avisarles, justo les iba a avisar y se cortó intempestivamente. Bueno, volvemos a ver esto que lo tenemos medio rápido. Entonces, acá tengo un histograma ya hecho, donde hay un montón de información resumida. ¿Cuánta información hay? A ver si alguien me puede decir cuántos datos se recolectaron acá. Más o menos, no quiero exacto. ¿Cómo, por favor, no lo entendí? ¿Cuántos datos? Por ejemplo, acá hay 10 y acá hay 25. Acá hay 50. Acá supongamos que hay 21 y acá digamos que hay 9. Entonces, ¿cuántos, no sé, pacientes, supongamos que son estos? ¿A cuántos pacientes se le hizo este estudio y dio estos resultados? ¿Se sumarían, profe? Y sí, ¿cuánto suma eso? 105. 115, que es este valor, el último acumulado justamente. ¿Bien? 80, 105, 115. ¿Ok? Ok. Sí, sí. Bueno, entonces vamos, recuerden, son 5 barras, 115. Esta recomendación, acá se cumple, yo pregunto. No se cumple, por ejemplo. ¿Por qué? Y porque raíz de 115 da 11. Redondeando, no hay que redondearlo esto. Y no hay 11 barras, hay 5 nada más. Por eso les digo, esto es número de clases, una recomendación. O quizá cuando se hizo, no se sabía la cantidad de pacientes que se iban a estudiar, o también se hizo como muchas veces se eligen los límites según nuestro sistema decimal, de 10 en 10, de 20 en 20 en ese caso. Valores mínimos y máximos, dijimos. Bueno, ya sabemos que en este caso el valor máximo de esta variable es cero, el mínimo es cero y el máximo no lo sabemos, pero el rango es la diferencia. Y por último, el ancho de cada clase será el rango sobre el número de clases que yo quiera este, representar. ¿Sí? X máximo, X mínimo. O sea, el ancho de clase es cierto valor, que en este caso fue 20, y, em, y ese, digamos, la diferencia entre el mínimo y el máximo de cada uno de los intervalos, de cada una de las barras. ¿Ok? Ok. ¿Se entienden estos tres pasos? Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Supongamos que vamos a registrar la altura de 100 individuos con un histograma. Bueno, el número de clases recomendado es 10. Esto es, si yo hubiese tenido 140, también hubiese usado 10. ¿Por qué? Y porque si voy de 10 en 10. Bien. O porque 10 es la cantidad de barras, si son muchas, el gráfico no está bueno, no es, digamos, tan visualmente representativo, y son muy pocas tampoco. Entonces a veces uno elige 5, 10 clases, lo elige por conveniencia. Segundo, no conozco la altura mínima y máxima, pero sé que nadie va a medir menos de 1,20 ni más de 2,20. De nuevo, esto lo elegí tendenciosamente, ¿por qué? Y porque así yo tengo un rango de 1 metro, entonces eh, el ancho de clase es de 10 centímetros, que para nuestro sistema decimal está bueno. ¿Por qué? 10 centímetros, 5 centímetros, 20. Si yo pongo 3,33 centímetros, es un quilombo. ¿Explico? Entonces, a veces tengo que elegir valores redondos este, para mejorar la visualización del gráfico y la recolección e interpretación de los datos.
Pero bueno, estas son las recomendaciones de cómo se hace el histograma. Si yo tengo una pieza o un diámetro, bueno, ahí puede cambiar esto, no es tan simple. Bien, vamos a hacer este ejemplo, este mismo ejemplo, vamos a armarlo, porque el histograma lo que tiene de bueno, y se usaba antes, es porque me va a permitir mostrar algunas cosas que yo puedo inclusive ir registrando en la fábrica. Si yo estoy registrando una pieza, una medición, ¿bien? Controlando la calidad de algo, lo puedo ir completando en el momento, a diferencia del gráfico de línea y el gráfico de torta, que lo tengo que hacer ya con los datos. Este me permite seguir registrando. Por ejemplo, el ejemplo que vamos a ver ahora. Este ejemplo con estos números de la altura de los individuos, yo voy a agarrar el gráfico, que ya lo tengo armado, con las 10 clases, separadas 10 centímetros de cada una, y voy midiendo a las personas. Y a medida que voy midiendo a las personas, registro en qué intervalo, a qué clase pertenece. Por ejemplo, el primero lo medí, sería 1,75, o sea, está entre 1,70 y 1,80. Luego medí otra persona, 1,91. Bien, entonces voy a ir ubicando rayitas, cual preso que marca los días que lleva en prisión, y entonces las voy a ir ubicando cada una en el intervalo que corresponde. Bien, y así voy midiendo personas, etcétera, 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 y voy completando de acuerdo a cuánto midió cada uno. Bien, yo acá corté y creo que acá son 20, si no me equivoco. A ver, 6, 11 y 4, 15, 19, no, no, 7, sí, está bien, 7, 12, 16, 20. Hasta acá hay 20, no voy a hacer los 100 porque no tengo ganas. ¿Ok? Pero se entiende cómo sería esto si este gráfico lo puedo hacer una vez que obtuve los datos o antes de obtener los datos. En este caso, sería el ejemplo de cuando lo hice antes. Y después en Excel vamos a ver un ejemplo cuando yo ya tengo los datos. ¿Sí? ¿Hasta acá venimos bien o hay alguna duda? Sí, ¿hay alguien? Me siento muy solo. Encima que este tema es medio aburrido. Sí, profe, sí. ¿Estamos? Y nadie está grabando nada, ¿no? Bueno, ok. En base a este histograma, voy a explicar algunos parámetros estadísticos que si bien no son de un uso muy frecuente, deben saberlos. Porque sí, porque así lo dictan las normas de las buenas costumbres estadísticas. Y uno de ellos es la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta es el conteo, la cantidad de elementos que hay en cada clase, en cada rango. Es decir, que acá hay una persona que mide entre 2 metros y 2 metros 10, dos personas que miden entre 1,90 y 2 metros, tres que miden entre 1,80 y 1,90 y así sucesivamente. Frecuencia absoluta es simplemente el conteo, la cantidad de individuos en cada clase. Si hay alguna duda o lo que sea, me avisa, porque yo pregunto si hay alguna duda, no me contestan, entonces siento que pierdo tiempo, que estoy solo, así que voy a seguir hablando como un loco. Bien, lo mismo, pero representado en porcentaje del total, en este caso el total fueron 20 individuos, o sea, cada uno de estos números de frecuencia dividido el total, n, que fueron 20, ya sea en fracción o en porcentaje, me da lo que se llama frecuencia relativa. Frecuencia absoluta, la cantidad de elementos de cada clase. Frecuencia relativa, el porcentaje de esos elementos sobre el total de cada clase. Por supuesto, la suma de las frecuencias absolutas da el total de elementos contabilizados y la suma de las frecuencias relativas, por supuesto, me da 1 o 100%. Siempre. Bien. Y en base a estos dos parámetros, la frecuencia absoluta acumulada, que era lo mismo que acumulamos en el primer ejemplo que yo les mostré, que ya estaba hecho, acumulada, ¿qué quiere decir? Y voy teniendo en cuenta una clase más la siguiente, voy acumulando los valores.
y hay un acumulado izquierdo, un acumulado derecho. En este caso, un acumulado superior, un acumulado inferior, porque el gráfico está horizontal, ¿no? Pues si estuviera vertical, sería izquierdo o derecho. En este caso es acumulado superior. Es decir, ¿qué me dice esta frecuencia acumulada? En este caso, absoluta acumulada. Que hay una persona que mide más de 2 metros, siempre contrastando el límite inferior, en este caso porque empecé desde arriba. Hay una persona que mide más de 2 metros y hay 3 personas que miden más de 1,90. ¿Sí? Hay 6 personas que miden más de 1,80 que están representadas por estas 6 personas, 1 más 2 más 3. Y luego hay 12 personas que miden más de 1,70, que son las 6 anteriores más estas 6. Y así sucesivamente. Voy acumulando los valores de modo tal que el último valor de la frecuencia acumulada es igual a n, la cantidad de individuos. ¿Y qué quiere decir este último valor? Que todas las personas miden más de 1,40. ¿Ok? ¿Se entendió la frecuencia absoluta acumulada? Sí, profe, se entendió. Hasta acá sí. ¿Sí? Entonces yo les pregunto, ya que lo entendieron, díganme cuál sería la frecuencia acumulada inferior, o sea, empezando de abajo hacia arriba. ¿Acá qué número iría? Entre 1,40 y 1,50. Am, El uno. El 1, muy bien. Luego, entre 1,50 y, mejor dicho, menos de 1,60. ¿Cuántas personas miden menos de 1,60? 4. 4, muy bien. ¿Cuántas personas miden menos de 1,70? 8. 8. Fíjense que en este caso, yo, como cambié, ahora es acumulado inferior, voy contrastando los límites superiores. Antes eran los límites inferiores de cada rango, de cada clase, ahora son los límites superiores. Luego, menos de 1,80, ¿cuánto miden? ¿Cuántos son? Muy bien. 14. 14. Menos de 1,90. 17. Muy bien, contestaron en el chat 17. Menos de 2 metros. 19, muy bien. Y por último, todos, 20, miden menos de 2 metros 10. ¿Ok? ¿Se entendió? Entonces, por ejemplo, nos paramos en este intervalo, en este rango. 16 personas miden más de 1,60. 8 personas miden menos de 1,70. ¿Está bien? Esas son las frecuencias acumuladas y para eso se utilizan. Bien. ¿Entendido? Y por supuesto, si hay una frecuencia absoluta acumulada, también, ¿qué hay? Hay frecuencia absoluta, frecuencia relativa, frecuencia absoluta acumulada, ¿y cuál falta? A ver si adivina. Frecuencia parcial o algo así, profe. No, fíjate lo que estoy diciendo. Frecuencia absoluta, frecuencia relativa, frecuencia absoluta acumulada. ¿Y ahora cuál viene? Total. Frecuencia relativa acumulada. Muy bien, frecuencia relativa acumulada. Bien, ¿y qué será? ¿Qué suponen ustedes que será la frecuencia relativa acumulada? Usando la lógica de todo lo que estamos haciendo.
Acumular los porcentajes. Exactamente, acumular los porcentajes. Entonces, el 5% de las personas mide más de 2 metros, el 15% más de 1,90, el 30% más de 1,80 y el 60% mide más de 1,70. ¿Eh? Y así sucesivamente. Y el 100% mide más de 1,40. Lo mismo que la frecuencia absoluta acumulada, pero con relativa. El 100% de las personas mide más de 1,40 m. ¿Ok? Hagamos el acumulado inferior ahora para que quede clarísimo. Arranco en 1,40, 1,50. Perdón, si arranco en 1,30, ¿cuál sería el acumulado inferior? 1,30. O sea, 1,30, 1,40, ¿no? No modifican nada porque No, como no hay nadie en ese rango, Decime un número. 0. Muy bien. Hay 0% de las personas que miden menos de 1,40. Cero. Bien, entonces, ¿cuántas miden menos de 1,50? 1. Relativa. ¿Qué porcentaje? Bueno, perdón. 5%. Muy bien, contestame en el chat. 5%. ¿Qué porcentaje de las personas miden menos de 1,60 ahora? 15%. No. 20. Muy bien, contestaron en el chat. ¿Qué porcentaje de las personas miden menos de 1,70? ¿Qué porcentaje de las personas miden menos de 1,70? Lo voy a poner gráficamente acá. Menos de 1,70, menos de 1,70 miden, 40. todos estos miden menos de 1,70. ¿Bien? Así que sí, correcto, 40%. Menos de 1,80, 70%. muy bien. Menos de 1,90, 85. 85. perfecto. Luego menos de 2 metros 95. 95. y todas las personas, el 100%, miden menos de 2 metros 10. ¿Ok? O sea, la frecuencia acumulada, tanto absoluta como relativa, puede empezar de un lado o del otro. Entonces lo que vamos a hacer es acumular desde un lado hacia el otro o viceversa. ¿Sí? ¿Todos entendieron esto del histograma? Es muy intuitivo, muy simple, pero bueno. Esto se puede utilizar, por ejemplo, cuando yo hago control de calidad y voy midiendo algunas características, longitud, diámetro, lo que sea de una pieza, lo voy midiendo en fábrica y voy anotando. ¿Ok? Por último, hay algunos otros parámetros, media, mediana. Vamos a ver solo la moda. La moda, la moda no es la ropa, la tendencia. No, no, no. Es la clase, o sea, el intervalo que mayor frecuencia tiene. O sea que en este caso, ¿cuál será? De 1,70 m a 1,80 m. Exacto, esta es la moda de esta distribución. Eh, ¿Ok? O sea, el que más frecuencia tiene, ya sea absoluta o relativa, porque va a tener más de las dos. ¿Qué pasa si tengo dos que tienen la misma cantidad? Supongamos, vamos a decir, por decir algo, que hubiese otro acá, lo voy a dibujar así nomás, que tiene también 6 cuadraditos. Bueno, me está quedando horrible. Así que vamos a ir por que tengo que dibujar menos. Supongamos, por un instante, que este tuviera 6. ¿Cuál es la moda?
Ninguno de los dos. No, al contrario, los dos. Se llama bimodal. ¿Bien? Y si fuera más, multimodal. ¿Bien? Porque hay algunos que se pueden repetir. Son los intervalos que más elementos tienen, pero bueno, puede haber más de uno. ¿Sí? Entonces, moda es el intervalo que más elementos, o sea, mayor frecuencia tiene. Si hay más de uno, bimodal, y si hay más de dos, multimodal. Y por último hay algo que se llama mediana, que es el intervalo que separa la cantidad, que divide la cantidad de datos en dos. Es decir, yo acá tengo 20 datos, cuento hasta un número 10 acumulados, ¿bien? O sea que lo más fácil es fijarme acá, el acumulado. ¿Dónde está el número 10? Acá. Entonces, este intervalo de 1,70 a 1,80 también corresponde a la mediana, porque tiene el elemento 10. Divide, o sea, de este lado, este es el que divide la cantidad de elementos en dos partes iguales, 10 de cada lado. Aproximadamente, digo, porque como este tiene tantos, no siempre se corresponde con la moda, ¿sí? Sobre todo si hay más de una moda. Pero bueno, esas cosas mucho nos sirven. Vamos a ver el Excel, que es lo más importante de nuestras vidas, ¿no? ¿Les parece? Vamos a hacer estos ejemplos en Excel y cuando se corte ya saben, 10 minutos. Eh, a ver, ¿se ve ahí el Excel? ¿Se ve bien? Sí, sí. Sí. Sí, sí. Bien, bien, bueno, me alegro. Vamos a hacer el gráfico de líneas. Por ejemplo, si yo quiero graficar la venta de 0 kilómetros. Con Excel es muy fácil. Yo, si no, tendría que graficar en un papel cuadriculado todos estos años abajo, en la línea X, y todos estos en una escala más o menos concordante en el eje Y. Bueno, y trazar puntito, puntito, puntito. El Excel te lo hace solo. Eligen los datos casi solo. Por eso lo vamos a ver. Le ponen acá, insertar. Depende de la versión, esto puede cambiar, ¿sí? De menú. Pero bueno, en general, insertar, línea y casi listo, casi listo. Solo que a veces el Excel interpreta mal las cosas. Bien, por ejemplo, en este caso las interpretó mal. Vamos a hacerlo de nuevo solo con esto y también las va a interpretar mal, pero no importa. Fíjense, acá está casi bien la venta de 0 kilómetros. Ya la hizo sola, pero solo me falta que acá que me ponga los años. ¿Se dan cuenta? En este caso me falta que ponga los años. Si yo elijo todo, esto es un error. Por ahí en Excel más modernos está corregido. Pero esto es un error del Excel que se puede corregir fácilmente. Cuando yo voy a seleccionar datos, hago clic derecho, seleccionar datos, el año no es, esto lo llama el eje Y, lo llama series. Bueno, está bien. El año no es una serie, el año es la categoría horizontal. Así que la borro de las series y le pongo, no, no, esto, perdón, sin elegir la palabra, esta es la categoría de rótulos. ¿Bien? Lo que sería etiqueta del eje horizontal, categorías. Y ahí está resuelto. Lo borré de acá, el año, y lo puse acá. ¿Ok? Y ya me arregló el gráfico, como todos pueden apreciar. Si yo además quiero agregar esta serie de autos usados, lo que hago es, o los selecciono todos de entrada, o le agrego una serie. El nombre es usados, y los valores de la serie, estos números. Y entonces ahí ya está. Me agregó la otra variable. Entonces puedo comparar la venta de usados contra la venta contrastada con la venta de 0 kilómetros, etcétera. ¿Sí? ¿Todos lo entendieron? Por lo menos en Excel. A esto yo también le puedo agregar a cada una de estas líneas etiquetas, las etiquetas de datos. Por ejemplo, acá me muestran los valores que están representados en la tabla si yo le agrego etiquetas de datos. ¿Bien? Me va mostrando los valores. Y tiene algunos formatos, bueno, formato de las etiquetas, toda la cuestión Microsoft de formatos, ¿no? Que me puedo cambiar el color de la letra, ¿ven? Así, el tamaño, todas esas pavaditas. También le puedo cambiar el fondo, ¿bien? Formato del área de gráfico. Eh, por ejemplo, le puedo dar un relleno degradé,
¿sí? Bueno, cosas de todas estas opciones de hacerlo lindo el gráfico. Ese gráfico de línea es muy simple. ¿Todos están de acuerdo? ¿Alguna duda? Bueno, voy a asumir que el silencio es no. Gráfico de torta. Entonces, bueno, tengo estos animales en una granja. Bueno, listo. ¿Cuántos son? 500. Perfecto. Agarro todo esto, le pongo insertar. Gráfico de torta circular. Acá tienen 3D, 2D, 1D, lo que quieran. ¡Pum! Ya está, ya lo hizo. Acá no hay dudas. Solo que le puedo agregar las etiquetas de datos. Por ejemplo, y en este caso le puedo agregar, fíjense, que el formato de las etiquetas de datos puedo mostrar el nombre, puedo mostrar el porcentaje, ¿sí? Y bueno, obviamente le puedo dar todo el formatito de Word, cambiar los colores, etcétera, pero me muestra la información acá y la puedo inclusive sacar de acá si quiero, no sé, mostrarla acá, mostrar acá. Bueno, o sea, gallinas hay 150 y representan el 30%. Vamos a corroborar a ver si lo hizo bien. Por supuesto que no se va a equivocar. ¿Cómo saco el porcentaje de esto? Este dividido este y este lo fijo. Así que ahí ya tengo, copio y pego y ya tengo gallinas 30%. ¿Bien? Para sacar el porcentaje simplemente divide la cantidad sobre la cantidad total. Creo que el gráfico de torta no hay ningún secreto, el Excel lo hace solo. Si eligen los datos, solo les calcula los porcentajes ya automáticamente. ¿Sí? Bueno, Sí. ¿todos lo entendieron este? Sí. ¿O hay alguna duda del gráfico de tortas? Bien. Entonces vamos con el histograma, que ahora se está por cortar, así que lo vamos a hacer después. Pero yo les voy a tirar los datos por acá, al chat, por si lo pueden copiar en un Excel para ir pensándolo ustedes. Acá va primer tanda de datos, segunda tanda de datos, para que ustedes quizá lo puedan copiar y pegar en el Excel. Bien, ahí tienen el chat. Y les voy a volver a compartir la presentación donde están los parámetros del histograma para que ustedes puedan ir evaluando, por lo menos probando de evaluar, cómo sería el histograma que vamos a hacer después del intervalo. ¿Sí? Entonces traten de encontrar esto, ustedes, y ahora cuando volvemos del intervalo, lo terminamos. ¿Sí? Sáquenle una foto a la pantalla para tener las definiciones, estas definiciones, y copien los datos del chat, los números, para poder ir evaluando estas tres cosas: el número de clases recomendado, el rango y el ancho de cada clase. ¿Está bien? Sí, Ya profe. copiaron los datos. Si tienen un Excel, buenísimo, porque los pueden hacer mucho más fácil, ¿no? Pero bueno, si tienen la calculadora y un poco de paciencia, lo pueden calcular también. ¿Sí? Entonces, volvemos a ver. 19:55 volvemos, y ustedes me dicen más o menos hasta dónde llegaron o qué conclusión sacaron de todo esto. ¿Les parece? Así que les doy 10 minutos para pensarlo. Ok.